Decirte que el acceso a la información pública, que es básicamente a lo que hacen los funcionarios de los tres poderes del Estado, fundamentalmente del Poder Ejecutivo, pero de todos los poderes, es un derecho y está legislado también a nivel nacional y está legislado también a nivel provincial. Y no comprende solamente a los periodistas. Me parece que eso también sería interesante señalarlo. Obviamente forma parte de nuestro oficio y por allí somos los mediadores que nos encargamos de eso, y la gente común por ahí no, el ciudadano común de a pie no se va a tomar ese trabajo de ir a una oficina pública y a pedir información, pero tiene el derecho de hacerlo. Eso me parece que por ahí es interesante tenerlo claro. El derecho al acceso a la información pública es para cualquier ciudadano que quiera informarse sobre cualquier acto de gobierno. Tiene derecho a ir y solicitarlo, y el Estado, el Poder Ejecutivo o cualquier organismo está obligado a dárselo por ley. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Si yo voy, yo soy abogada, vos sos periodista, pero digo, si yo no tuviera esta profesión y vos no tuvieras la tuya, ¿nos podríamos presentar a pedir información entonces? ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene el funcionario o la funcionaria para darnos esa info? Sí, los plazos de ley son 15 días, creo. Si no me equivoco, sí, entre no 15 lo tengo y 20. Muy presente. Sí, pero no es mucho tiempo, digamos un tiempo bastante breve. Y bueno, eso es lo que básicamente funciona, debería funcionar. Y después, bueno, lo que vos como empezabas comentando, ¿no? Un funcionario actual del gobierno, uno de los más importantes, la gestión de Leandro Esdero, y Gutiérrez, que fue legislador, que incluso puede haber estado él también siendo legislador cuando se aprobó la ley provincial de acceso a la información pública, que es la 1774B, y que también después se creó una oficina de transparencia de acceso a la información pública, y es un gobierno que constantemente se jacta de, como uno de sus lemas es la transparencia. Bueno, lo que menos es transparente, y se enoja, se indigna cuando se le requiere la información pública, como lo hizo Laura, o como se lo expuso Laura en esa conferencia de prensa, o cuando por las vías administrativas correspondientes se le solicita información y ese mismo gobierno que se jacta de su transparencia o la niega, o la da en forma parcial, o la da en forma tergiversada, que es lo que le ha pasado a la Asociación de Medios, que pidió información sobre la pauta oficial. El año pasado fue esto, un grupo de entre 10 y 20 medios de la provincia del Chaco pidieron información directamente a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que es la que maneja la pauta oficial, digamos, ¿no?, de Marcos Recico, información sobre los montos, sobre cuáles eran los criterios, sobre a qué medio se distribuía, bueno, básicamente lo que uno siempre necesita saber sobre estas cuestiones. Y bueno, las informaciones fueron van a buscar a la oficina, a la página web de la tesorería. Eso te quería preguntar. Siempre que uno accede a la información pública, ¿tiene que ser a través de una nota? Digo, el ciudadano o la ciudadana tiene que hacer esta búsqueda, esta investigación, o tendría que estar disponible. Ahora que tenemos medios digitales, esto se podía entender antes, ¿no? Cuando no había acceso a las redes o a las web, o tendría que estar publicada ya, disponible, accesible a cualquier persona haciendo un clic, diría. Y bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, sabemos que los mismos gobiernos que tienen que brindar la información pública son los que tienen que cumplir con la ley, y son los que no quieren hacerlo, ¿no? Por lo general, los gobiernos quieren que se conozca lo que ellos pretenden, y no lo que por allí o el ciudadano o el periodista quiere saber, ¿no? Y no quieren, o se rehúsan a dejar a disposición este tipo de información. Los criterios de la información pública son la máxima difusión, digamos, ¿no? Eso lo establece las leyes nacionales y también la ley provincial, el máximo acceso, ¿no? Es decir, la mayoría de la información tiene que estar disponible
Y bueno, hoy, como vos decís, con las herramientas tecnológicas que tenemos, a un solo clic, digamos, sería muy fácil poner esa información a disposición. En el caso de la pauta oficial, puntualmente, porque es un tema que siempre genera mucha polémica y es con razón, ¿no? Tendría que estar, también tendría que haber una ley que regule la pauta oficial, solo que venimos echando desde hace mucho tiempo, que no existe, pero que esa misma ley, digamos, podría obligar o exigir al Estado a hacer publicaciones transparentes. Vamos a hacer una distinción ahí. Cuando hablamos de pauta oficial, estamos hablando del dinero que destina la gestión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, a hacer publicidad o a dar a conocer políticas públicas en los medios de comunicación. Eso tendría que ser, ese es el deber ser, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Las campañas, digamos, las campañas de salud, las campañas educativas, las campañas electorales por allí, sobre, bueno, lo que tiene que ver con la educación cívica, el voto, ¿no? Bueno, de juventud, un montón de cosas, el ¿no? acceso a derechos. Que tienen que ver con eso. Pero en realidad, desde hace mucho tiempo a esta parte, se ha desvirtuado absolutamente y se ha naturalizado también que la pauta oficial es para que los medios publiquen información que manda el gobierno de turno y para censurar indirectamente a las voces opositoras. Uh-huh. Así sea, ha sido el criterio, que no está escrito, por supuesto, ningún funcionario público lo va a reconocer, pero es el criterio que de hecho seguramente nuestra audiencia, que no es onza, lo entiende y sabe que es así, jamás. Cada vez menos, digamos, hay etapas y hay gobiernos que lo permiten más y hay otros que lo permiten menos, pero en realidad se utiliza esa pauta oficial para exaltar el discurso del gobierno, del discurso del que paga la pauta, y minimizar o casi eliminar directamente las voces opositoras de los medios, ¿no? Que no se conozca. Y esto es absolutamente antidemocrático, absolutamente autoritario, va contra la democracia, va contra que la ciudadanía pueda estar informada y conozca otras voces y conozca otras opciones, y claramente además perjudica a los medios que no se alinean incondicionalmente con el gobierno de turno. Entonces, bueno, nos metimos por allí, nos fuimos para el lado de la publicidad oficial, pero también tiene que ver con esta información pública, como dato, así como apostilla, en esa respuesta a este pedido de información pública sobre la pauta oficial, el gobierno negó que pautase en YouTube y en Meta, en Facebook, cuando seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto que cuando abren su teléfono le aparece alguna publicidad del gobierno. Bueno, y entonces el gobierno miente. Claro, sí, claramente en esto, ¿no? Sí, te pisé ahí porque el gobierno miente, pero ahí me surge una pregunta para hacerte. Si el gobierno miente incumple la ley de acceso a la información pública, incumple el dar explicaciones sobre el gasto de un recurso público que sale de nuestros impuestos, que es con la mía, digamos, que pagan esa propaganda de YouTube y de Meta. ¿Qué rol le queda ahí al Poder Judicial si fuéramos nosotros a hacer una denuncia, por ejemplo? ¿Cómo crees que reacciona? Bueno, vos que tenés una revista, especializada justamente en la información escasamente pública del Poder Judicial. Sí, bueno, esa es una discusión que he tenido con muchos jueces, algunos que están en el Superior Tribunal hoy, sobre la falta de difusión de la información judicial, digamos, ¿no? Básicamente es las sentencias. Básicamente lo que nutre a la revista Litigio es difundir o divulgar los actos públicos, los actos de gobierno de un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y no la hacen fácil. No cualquiera puede acceder a las sentencias
no son públicas, sino que hay que estar logueado, hay que ser abogado, ni siquiera los periodistas podemos acceder si no tenemos alguna estrategia para hacerlo. Entonces, bueno, tampoco es el Poder Judicial el que tiene esa transparencia para informar, pero sí, digamos, se puede un ciudadano o ciudadana que le requirió esa información al gobierno o al Poder Ejecutivo y se la negaron, puede ir al Poder Judicial con una acción de amparo y pedir que obligue al Poder Ejecutivo a informar. Brian, ¿vos tenés plata en este momento para ir a la justicia a pedir que te den ese listado de cómo y cuánto se paga de pauta publicitaria en el gobierno del Chaco? ¿Tenés para pagar un abogado? No, la verdad que no. Y no creo que nadie se tome ese trabajo, no sé, salvo alguna ONG, digamos, ¿no? Estas que trabajan con cuestiones de transparencia, puede ser que tengan esa posibilidad de litigar y de conseguir cierta información de otros modos, pero bueno, un medio tan under como litigio, digamos, tan a pulmón, no tenemos esa capacidad y bueno, lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Y bueno, sí, que los funcionarios se van a enojar siempre, porque siempre que aparezca una información que ellos no brindan de forma deliberada y aparece por otras vías, obviamente ningún gobierno, ni de izquierda, ni de derecha, ni liberal, ni nacional y popular, le gusta ni se siente cómodo con que se conozcan detalles de la información pública. Básicamente hay que decirlo de esa manera. Lo que generó en realidad la publicación de esas planillas de tesorería y la posibilidad de preguntar sobre esos gastos generó una incomodidad muy grande porque se genera ese contraste en la ciudadanía, ¿no? Este discurso de no hay plata se cae cuando ves que hay plata pero que se destina a otra cosa. Ustedes, y esto te lo pregunto, te lo digo por último, Brian, me gustaría que le cuentes un poquito a la audiencia. En estos últimos años, tuvimos 2 años, menos de 2 años que lleva la gestión de Esdero, si te ha tocado publicar alguna fake news, si te ha tocado ver alguna manipulación de la información por parte del gobierno, claramente. Me gustaría que lo cuentes como un caso concreto, porque ya hicieron el ejercicio de pedir informes y que no le dieron. Bueno, ¿te ha tocado participar o ver alguna operación mediática y tratar, digamos, de desmentirla en el medio de ustedes? Lo que vemos, cada vez que por ahí se hace más intenso en épocas de pre-campaña electoral, ¿no? Es la utilización de ciertos sitios de Facebook. Vamos a decir que Facebook es la plataforma más popular. Entonces, vemos por allí en Facebook, vemos por allí en YouTube videos, ¿no? En donde aparecen vinculados, por supuesto, siempre la figura de Capitanich, ¿no? Con determinadas cuestiones del pasado, ¿no? Y son como sitios fantasmas, ¿no? Que claramente uno puede suponer, porque obviamente no tiene esa información pública, porque nadie la va a reconocer, que son financiados con fondos del Estado provincial, estas campañas negativas, estas campañas sucias, que ahora, bueno, en las últimas semanas estamos viendo muy fuerte contra los sindicatos docentes por la cuestión de la cláusula gatillo, ¿no? Esta demanda que cuando Leandro Esdero era diputado y él era uno de los voceros a favor de la cláusula gatillo, bueno, ahora estas piezas de comunicación armadas, digamos, desde entiendo yo, estas consultoras que también aparecen en los listados de pauta, ¿no? Que se conocen, que son porteñas, ¿no? Básicamente, y que trabajan con muchos gobiernos y candidatos, bueno, arman estas placas falsas en donde, o con información que no está completa, digamos, incompleta, y vinculan, digamos, a que este reclamo de los docentes sería una campaña opositora contra el buen gobierno
de la provincia, o también, bueno, lo que escuchamos en los últimos días, como han utilizado la red de medios privados que reciben pauta para hablar sobre la deuda pública, sobre este pago de la deuda que se contrajo durante la gestión de Pepo, pero que la mayoría de los que integran el actual gobierno eran legisladores y votaron esa deuda, y hoy no se quieren hacer cargo, aparentemente. Entonces, ¿para pagarle a quién se contrajo esa deuda? Y con esto te despido. Y es para pagar una deuda con los trabajadores judiciales, con los jueces, básicamente con los jueces, por una vieja acordada que generó múltiples demandas judiciales, porque el Superior Tribunal de Justicia, en su momento, ya creo que el año 91, se dio un aumento de sueldo, se aumentó los sueldos y no lo trasladó al resto de los jueces. Entonces, bueno, todos esos jueces fueron a litigar para recibir ese aumento, por lo tanto, el gobierno tuvo que endeudarse para pagar esas sentencias que se sacaron los propios jueces. Es decir, los propios jueces sacaron una sentencia que dice que les tienen que pagar, les tienen que recomponer esos sueldos que no les pagaron, esos incrementos. Por lo tanto, la provincia se tuvo que endeudar para pagar esas sentencias. Básicamente es eso, por ahí no se lo explica bien, y bueno, eso es por ahí lo que hay que decir sobre esa cuestión. Pero se utilizan fundamentalmente, como te decía, por allí van a ver sitios, la Gaceta del Chaco, ¿no? Un medio que no existe, en la realidad nadie lo conoce, y sin embargo aparece en Facebook con publicidades, con publicaciones en contra de los sindicalistas, fundamentalmente, que vimos en los últimos días, pero también contra los piqueteros, contra Capitanich, asociando todo esto. Y bueno, evidentemente el gobierno tiene muy pocas cosas positivas para difundir, entonces se apoya en una campaña negativa y de fake news, pero utilizando los fondos públicos, ¿no? Bueno. Y con poca transparencia, claramente, porque no se terceriza, digamos, esa campaña sucia en estos medios que son, insisto, fantasmas para mí. Está bien, corre por tu cuenta, dijo. No, está bien, Sí, apoyamos esa, porque no tienen, sí, pero además no tienen, uno va a la revista Litigio y tiene un nombre, un apellido, un correo, una dirección. La Radio Independencia tiene una dirección, está en Google, la encontrás en Google Maps, tiene una transmisión en vivo. Hay una forma, se puede distinguir un medio serio de otro que no, pero es pedirlo otra vez a la ciudadanía que haga otro esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias, Brian, por este contacto. Seguramente te vamos a molestar en otro momento acá de ruido de fondo, porque hay mucho tema para charlar, ¿no?, sobre esto. Sí, por supuesto. Como cuando gusten. Bueno, perfecto. Saludos. Hasta luego. Era Brian Pellegrini, director de la revista Litigio. Le vamos a pedir a nuestro operador Ernesto hoy, dueño de la radio,